Bien, mis queridos, llegamos a nuestro último tema en esta serie que tiene que ver con el carácter, desarrollando el carácter de un hombre con valores espirituales. Comenzamos citando el libro de Proverbios. Interesantemente, el libro de Proverbios nos enseña esta interesante verdad que tiene que ver con quién va a encontrar, dónde podemos encontrar. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién? ¿Quién lo hallará? Es un hombre de carácter. Es un hombre que tiene hábitos espirituales. Leer, orar, comunión, dedicación, servicio. Hemos visto cómo trabajar, cómo desarrollar esas áreas. No solamente son las buenas intenciones o el deseo. Se requiere de decisión, se requiere de disposición, se requiere de disciplina, se requiere de discernimiento. Y hemos visto en nuestro tercer tema cómo crecer y desarrollar esos hábitos. Ese hombre de carácter, con estos hábitos, con la disciplina, desarrollar estos hábitos, debe producir en ese hombre integridad. Integridad, íntegro, completo, en todo. No somos perfectos, ninguno de nosotros lo somos, pero tenemos un llamado a ser consecuentes con las verdades. Y recuerda, Dios está esculpiendo, trabajando, tallando en nuestras vidas el carácter ¿de quién? De Cristo Jesús. En nuestro último tema vamos a hablar sobre los valores espirituales, sobre prioridades. Me encanta lo que dice Pedro, y abre tu Biblia por favor en la última carta de Pedro, segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 18. ¿Recuerdas que el Señor, mientras busca segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, Jesús cuando tiene ese encuentro personal, cuando les prepara ese asadito de pescado, y Pedro reconoce que es el maestro, antes de que la barca llegase a la orilla, él se lanza y corre al encuentro de su maestro. Y el Señor le hace tres preguntas. Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Hey, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿realmente me amas más que todos ellos? ¿Qué fue la respuesta de Pedro? Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Y Pedro, bajo ese llamado de apacentar, la idea es, alimenta mis corderos. Él escribe dos cartas interesantes. La primera carta de Pedro, él prepara al pueblo del Señor a los problemas que vendrán de afuera. Vendría persecución. Y si tú lees la carta de Pedro, en esos 5 capítulos nos prepara cómo luchar frente a las pruebas. A veces cuando hay creyentes que luchan y tienen problemas, les recomendamos leer los libros de los Salmos. Es cierto. El libro de los Salmos tiene una particularidad. Dice cosas que los hombres no se atreven a decirles a Dios. Pero el libro de los Salmos lo dice. Pero si hay una carta que anima en mi momento de dificultad, es la carta de Primera de Pedro. Si tú estás luchando con problemas, lee esa carta. Pero su segunda carta de Pedro nos advierte no de los problemas externos de la persecución, sino de los problemas internos, que tienen que ver con falsas enseñanzas, que tienen que ver con apostasía. Y al cerrar este libro, Pedro dice lo siguiente, capítulo 3, verso 18. Antes bien, ¿cuál es el mandato? Crecer. A veces le decimos, Señor, quiero crecer, ayúdame a crecer. Entiendo acá que es un mandato. Veíamos en segunda de Pedro, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. ¿Quién debe buscarla ahí? ¿Quién debe desearla? Pedro dice, usted debe crecer. ¿Y qué es crecer? Es desarrollarse, es avanzar. La vida cristiana debe ser una vida en crecimiento. Comenzamos a que, dice Pedro, crecer ¿en qué? 2 cosas. Primero es gracia y luego es conocimiento. Pero la mayoría de las personas crecen en conocimiento y no crecen en gracia. Conocimiento es verdades, gracia es valores. Crecimiento en conocimiento tiene que ver con doctrina. Crecer en gracia tiene que ver con deber. Uno tiene que ver con conceptos y otra con la aplicación de los conceptos. Y la verdad, mis queridos, que muchas veces crecemos deformadamente. Crecemos más
en doctrina y menos en deber. Cuando estaba en mi país, había un muchacho que era increíble, su capacidad de lectura, de comprensión. Él trabajaba en la Biblioteca de Historia Nacional en mi país. Y un día él me entregó un papel. Me dijo, mira Andrés, en una hoja universitaria tipo A4 nuestra, pero de líneas de colegio, y estaba escrita por ambos lados, y él me dijo, Andrés, estos son los principios de mi vida, los valores que yo tengo como persona, como ser humano. Es lo que creo y lo que quiero vivir. Interesante, le dije yo. ¿Y para qué me lo pasas? Es que necesito que tú le pongas versículos bíblicos. Me llamó la atención, era un hombre que quería tener valores, que quería tener principios. ¿Cuál fue el error? Que esos principios debían salir primero ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve decir, tengo la mejor doctrina? ¿Tenemos doctrina fundamental o fundamentalista? Si no somos personas íntegras, si no hay carácter cristiano, si no hay madurez, si no estamos avanzando. Déjame decirte que la carne se vuelve religiosa. Jesús está hablando con la samaritana. ¿Y qué le dice Jesús a la samaritana? 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, tampoco. ¿Y de qué le habla ella? De religión, de adoración, de adorar al Señor aquí, o adorar en Jerusalén. Te das cuenta que la carne es religiosa y aparenta espiritualidad, pero en esencia, tus valores, ¿cuáles son? Los valores no tienen que ver con la doctrina, los valores tienen que ver con los principios de vida que tomamos de la palabra de Dios. Escúcheme bien. Si usted es un hombre que vive violando leyes físicas, tendrá consecuencias físicas. Salte de un segundo o tercer piso. Verá que la ley de la gravedad lo va a impactar. Si yo violo leyes físicas, tengo consecuencias físicas. Váyase hoy a su casa a una velocidad mayor que indica la calle y veamos qué le ocurre. ¿Violamos leyes físicas? Tenemos consecuencias físicas. Pero si violamos leyes espirituales, tenemos consecuencias espirituales. ¿Dónde están sus valores? ¿Qué son los valores? Cuando hablamos de valores, ¿a qué nos referimos? Son las cualidades físicas, intelectuales o morales que nosotros o que atribuimos a algo o a alguien. Me llama la atención, hay un muchacho que hoy está comenzando un proceso de desintoxicación del cuerpo. Y describimos ciertos alimentos, ciertos productos y decimos, este es un alimento que tiene estos atributos, estos valores nutritivos. Porque valores son aquellos que le aplicamos a algo, sean morales o sean físicos. Los valores morales son las cualidades positivas de una persona, pero ¿cuáles son los valores cristianos? ¿Qué son los valores cristianos? Son principios que encontramos en la palabra de Dios, que conducen nuestras vidas para crecer, no solo en conocimiento, sino también crecer ¿en qué? En gracia. A veces para algunos es fácil definir doctrina, definir puntos doctrinales, pero ¿qué? De definir la vida. Escúcheme bien, los valores nos ayudan a determinar. Usted puede seguir en el apunte, en su nota, ¿dónde está su tiempo? Los valores espirituales o los valores nos ayudarán a determinar dónde está mi tiempo, dónde está mi tesoro, dónde están mis talentos. No me diga que la iglesia del Señor es importante y no invierte su tiempo, no invierte su tesoro y no invierte sus talentos dentro de la obra del Señor. No son sus valores. ¿Cuáles son los valores? Recuerdo cuando me hice australiano. Ellos me hicieron juramentar bajo la Biblia que yo iba a respetar la Constitución y los valores australianos. ¿Cuáles son los valores espirituales? Me encanta y ve conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 11. Vamos a encontrar acá cómo el Evangelio llega a Antioquía.
y se va a enviar a un hombre de Dios llamado Bernabé. Y Bernabé va a llegar a Antioquía y va a observar lo que allá está ocurriendo. Y podemos ver que el consejo de Bernabé a esta iglesia creciente, a esta iglesia gentil, a esta iglesia que estaba comenzando lejos de Jerusalén, porque los líderes de Jerusalén envían a ese hermano, a Bernabé, a ver qué es lo que está ocurriendo. Dice el verso 23, cuando llegó, ¿y qué ocurrió? Y vio qué cosa, la gracia de Dios. Es decir, vio que el pueblo del Señor se estaba salvando. Vio los alcanzados por la gracia de Dios. ¿Qué pasó con él? Lejos de como judío celoso, ¿cómo es posible que los gentiles estén viniendo a Cristo? Entre paréntesis, pasaron 10 años desde Pentecostés a que se convirtiera el primer gentil llamado Cornelio. Pero no fue el Señor que les dijo: quiero que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron, ¿qué? Con los suyos. Cuando este judío ve la gracia del Señor, se regocijó, y aquí viene la clave. Exhortó a todos. ¿Quiénes son esos todos? Los creyentes, a que con, mire la palabra, propósito de corazón, permaneciesen, ¿qué? Fieles al Señor. Les dijo: hermanos, deben mantenerse firmes a la doctrina, firmes al Señor, pero firmes en el propósito de permanecer, ¿qué? Fieles. Bernabé animó a los hermanos a poner las prioridades correctas en su vida. A veces las cosas no andan bien en nosotros porque ya sea nuestra escala de valores o nuestras prioridades están, ¿qué? Confusas. Si yo quiero ser un hombre de carácter íntegro, de carácter que honre al Señor, de tener un carácter cristiano, nos tocará luchar y revisar continuamente nuestra escala de valores y nuestras prioridades. Permíteme rápidamente compartir contigo principios que nos ayudan a poner prioridad en los valores espirituales. Creo que un principio importante en nuestras vidas, así como aconsejó Bernabé a estos hermanos que con propósito de corazón tomaran decisiones de ser fieles al Señor, quiero animarte que al final de este retiro usted tome decisiones. Tome decisiones. Se confronte y se comprometa con la palabra de Dios. Primer principio, aprenda a discernir entre lo urgente y lo importante. Porque normalmente lo urgente siempre luchará por su atención, reclamará nuestro tiempo y solamente calmará nuestra atención cuando le prestemos atención. Pero lo urgente no siempre es que lo más importante. Lamentablemente lo importante siempre quedará atrás. No permitas que lo urgente ocupe el lugar de lo importante. Tengo que llegar, tengo que ir, tengo que llegar a trabajar. Este es mi horario. Y viene esa urgencia y esa desesperación. Y desestimamos nuestro tiempo con el Señor. ¿Lo tiene? ¿Y qué ocurre? Con el tiempo nos acostumbramos a darle más prioridad ¿a qué? A lo urgente, y olvidamos lo que es importante. Es interesante notar que lo importante no es ruidoso, ni exige. Por tal razón, no nos damos cuenta de su trascendencia, de su gran importancia. Pregunta: ¿qué es importante para usted? ¿Qué tiene verdadera importancia para nosotros? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿Es siempre lo urgente? Lo tengo que hacer. Todos tenemos 24 horas. Todos tenemos el mismo tiempo. El día de ayer compartía con el grupo allá en la ciudad, donde veíamos que Pablo enseña en Efesios capítulo 5, verso 17, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimir el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos todos 24 horas. A veces tenemos que apurarnos para salir de casa y olvidamos algo importante en nuestras vidas. Nuestra comunión con el Señor. ¿Cómo quiere crecer?
Si usted en estos momentos está violando leyes que Dios ha establecido para gobernar nuestras vidas, sea de pagos, de tránsito, lo que sea. Si usted está violando eso, ¿puede decir que es un hombre íntegro, de valores, de principios? ¿Qué es importante para usted? ¿Qué tiene valor? Salmo 27, verso 4. Usted lo conoce, mírelo conmigo en su Biblia. Salmo 27, 4. Mira lo que dice el salmista, aprendiendo a discernir entre lo urgente y lo que es importante. Al mirar el libro de los Salmos, en el capítulo 27, el salmista dice lo siguiente. Salmo capítulo 27, dice el verso 4 lo siguiente. ¿Qué dice? Una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué? Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuántas cosas? Dice el salmista. ¿Cuántas cosas? Una cosa he demandado. Observe conmigo en Filipenses capítulo 3, verso 13. Veamos acá la importancia de aprender a discernir entre lo que es urgente y lo que es realmente importante. Filipenses en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente en verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Pero qué? Una cosa hago. ¿Qué cosa? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Recuerdas Marta y María tan afanada, especialmente Marta por hacer las cosas? ¿Recuerdas cuál fue el consejo que Jesús le dio a Marta? Lucas capítulo 10, verso 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Queridos, aprender a discernir entre qué, lo que es urgente y lo que es importante. Pregunta, ¿qué es importante para usted? Tal vez debemos revisar nuestra escala de valores o las prioridades que tenemos. El salmista dijo, para mí es prioridad estar en la casa del Señor. Pablo dijo, para mí es prioridad obedecer al Señor. María, mira, ten cuidado. Hay una cosa importante porque a veces estamos en la vida como estos malabaristas con 8 o 6 cosas arriba. Tarde o temprano se van a ¿qué? A caer. ¿Qué es aquello que el Señor te dice que tienes que buscar? ¿Qué es tu prioridad? Hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Continuamente mi esposa me dice, piensa en eso. No digas que quieres comenzar una clase, que quieres volver a enseñar, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y al final, no hacemos ¿qué? Nada bien. ¿Qué es importante para usted? ¿Qué tiene verdadera importancia para nosotros? ¿Qué ocupa el primer lugar en su vida? Segundo principio importante, que nos ayudan a poner en prioridad los valores espirituales. Aprendamos a discernir entre lo urgente y lo importante. En segundo lugar, asimilemos que las prioridades de nuestra vida no son nuestros ideales. Conozco a creyentes utópicos, que hablan de grandezas, de maravilla, y me molesta cuando creyentes le inventan a Dios obras o milagros. Como que Dios necesitara. Con mucha frecuencia se oye, Dios es importante para mí. O cuántas veces cantamos cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz. Te adoro, te daré lo mejor de mi vida, te rindo mi ser, te doy el corazón. Y en el fondo, ¿qué son? Isaías lo dijo en el capítulo 29, verso 13.
Obsérvalo en tu Biblia, Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿con qué? Con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido ¿qué? Enseñado. Yo era niño, me llevaban a una iglesia y me decían, entre con cuidado, no haga ruido. Me refiero a una iglesia católica. Siendo nosotros creyentes, cuando entrábamos, con cuidado, como que hay que tener ¿qué? Temor. Yo sé que hay que tener temor y respeto en la casa del Señor, pero a veces son mandamientos ¿qué? De hombres. Les he contado otras veces historias acerca de personas que se ven tan espirituales, tan lindas en el templo, que casi se levantan del piso cuando cantan y adoran al Señor. Y no debemos ver aureolas, pero a veces se les ve hasta la aureola de los santos que se ven. Pero en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, maltratan, ofenden, humillan, no respetan, son arrogantes, son soberbios, no pagan. ¿De qué estamos hablando? Este pueblo se acerca a mí. A veces no son nuestros ideales las reales prioridades de nuestras vidas. Vivamos con claridad. Cuando venga a adorar a Dios, venga a adorar. ¿Sabe usted que el término más común en el Antiguo Testamento para adorar a Dios es postrarse y arrodillarse? Es rendirse delante de Él. Y no es que si yo hago segunda voz o primera voz, Claudia siempre me hace señales de allá atrás, porque no sé por qué, me encanta hacer firuletes cuando canto. Y sé hacer una octava más arriba, y no sé, tendré algún complejo de cantante, diré. Pero queridos, ¿es eso lo que Dios espera? ¿No espera un corazón rendido? Queridos, aprendamos a discernir entre lo urgente y lo importante. Asimilemos que las prioridades de nuestras vidas no son nuestros ideales, sino aquello que nosotros le dedicamos tiempo. ¿Sabe usted que la palabra prioridad se deletrea con la palabra tiempo? No me diga que el Señor es prioridad y le ama si no ha dedicado tiempo a estar en su presencia. Yo voy a ser honesto con usted, lucho. Entro a mi oficina, como trabajo en computadoras, enciendo 2 a la vez. Y trabajo con 2 computadoras a la vez. Y cuando entro a mi oficina y yo sé que debo dedicar un tiempo para estar con el Señor, antes que cualquier cosa, las computadoras me dicen, enciéndeme, ahora. Revisa tu correo electrónico, chequea aquello. ¿Qué tengo que hacer? No encenderla, no lo voy a apagar. Primero, ¿qué? No las enciendo y me llevé un sillón cómodo a mi oficina, porque necesito primero estar, ¿qué? Comunión con el Señor. Si su familia es importante, ¿le va a dedicar qué cosa? Tiempo. Es que yo le dedico tiempo de calidad, sí lo necesitamos, pero hemos manipulado tanto el tiempo de calidad que a veces confundimos 5 minutos, ya es tiempo de ¿qué? De calidad. No, queridos, no se puede amar bien a quien se conoce mal. ¿Sabes qué? A veces cuando los hijos salen del hogar y quedan los 2 solos, no se entienden, no pueden vivir juntos, porque nunca ¿qué? Se conocieron. ¿Sabe por qué?
Porque su cónyuge no fue, ¿qué? Prioridad. No me diga que la iglesia, que los servicios, que el orar es prioridad, cuando usted no es, ¿qué? Fiel, constante. Yo sé que algunos luchan con tiempo, pero si usted tiene tiempo, ¿cuál debe ser su deber? Apoyar las actividades de la iglesia. Lea el libro de los Hebreos, capítulo 13. Leerá donde se les aconseja a seguir, a obedecer a sus líderes o pastores. No es fácil. No podemos pastorear a quien no quiere ser pastoreado. Yo le diré, el 95% de los problemas que tiene una congregación, una persona, el 95% de la gente viene a hablar con nosotros cuando ya tiene los problemas hasta dónde, hasta el cuello o más. ¿Nos dice la Biblia que la multitud de qué? De consejeros está la sabiduría? Vienen ya con las decisiones hechas y con el problema un desastre. Usted conoce los caminos unidireccionales. Cuando usted entra a un camino unidireccional, ¿qué le toca hacer? ¿Retroceder? Usted entra aquí por la ENFAE al túnel y está a mitad de camino, ¿qué? ¿Se aguanta hasta la Princess o sale después para el aeropuerto o cruza el puente pero ya no puede, ¿qué? Y a veces tomamos decisiones y lo único que nos queda hacer es abrazar a la persona y decir, hermano, lo único que te puedo decir es orar por ti, porque no siempre, y asimilemos esto, que las prioridades de nuestras vidas no son nuestros ideales, es aquello que nosotros le dedicamos, ¿qué? Tiempo. Consecuentes. Estaba estudiando en un seminario. Regresábamos de noche, 11:30, 12 de la noche. Habíamos tenido un ministerio de extensión, íbamos en un bus, no sé si éramos 50 y tantos en el bus. Para entrar a la propiedad teníamos que recorrer cerca de 2 kilómetros a 2,5 kilómetros en calle de barro. Cuando llovía, era un desastre conducir. El bus se iba. ¿Y sabes qué ocurrió? Se quedó stuck el bus. Y el profesor que iba con nosotros dijo lo siguiente: ya muchachos, remangarse los pantalones, sacarse los zapatitos, todos los varones abajo, las muchachas se quedan arriba, vamos a qué, a empujar. Ok, pero él no bajó, se quedó arriba. Buen profesor, buen maestro, mal ejemplo. Asimilemos que la prioridad de nuestras vidas no son nuestros ideales, sino aquello que le invertimos, ¿qué? Tiempo. ¿Cómo vamos a saber que usted es una persona comprometida? ¿Cómo sabemos que tú eres un creyente comprometido con el Señor? ¿Por qué lo dices? ¿Porque lo predicas? ¿Porque lo comunicas cuando tienes una oportunidad de oratoria frente a los demás? ¿Cómo es que la iglesia del primer siglo pudo elegir a esos hombres servidores? Porque el consejo fue hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vieron? ¿Que andaban hablando en lenguas? ¿Que andaban danzando? ¿Cómo lo vieron? Su vida era consecuente con lo que cree. Carácter, integridad, hábitos, valores. Tercero, agudiza el discernimiento entre deseos personales y la dirección de Dios. ¿Por qué digo esto? El profeta lo dijo, engañoso es el corazón y también perverso. Recuerdo un tiempo, como estudié 4 años en Argentina, se pegan hábitos. Y uno de ellos fue hasta el día de hoy, me encanta el mate. Y nos fuimos a una campaña en el Parque O'Higgins, allá en Santiago. Íbamos 3 o 4 muchachos que habíamos estudiado y como nos juntamos a mirar, parecíamos uruguayos. Con el termo bajo el brazo.
Y íbamos, éramos 3 o 4, tomando mate. Y 3 o 4 muchachas que supuestamente eran creyentes, sintieron del Señor, ¿por qué no saludamos a nuestros hermanos argentinos que están con nosotros? Sintieron del Señor. Pero, ok, está bien, tal vez querían flirtear, todos solteros, etc. Extraño cómo el Señor les puso ese sentir, porque ninguno de los 4 que íbamos éramos, ¿qué? Argentinos. No querían venir a conocer a los 4 jóvenes argentinos hermanos, querían conocer, ¿qué? A los 4 muchachos. Es que a veces, y dijeron ella, el Señor puso ese sentir en nuestro corazón. Agudiza el discernimiento entre el deseo personal y la dirección del Señor. A veces nos emocionamos. Leía ayer, creo que fue en el proverbio del día, cuando a Dios haces promesa, no te apures. ¿Eh? Cuidado, que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Yo hoy quiero llamarles a ustedes a una decisión, pero piénselo bien, que sea como dice Filipenses 2:13, porque es Dios el que en vosotros produce ¿qué cosa? El querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué, mis queridos? Es muy fácil justificar nuestras acciones, nuestros gastos, nuestros gestos, nuestras cosas, nuestras decisiones. Dios pone en nosotros el deseo ¿de qué? De buscarle, de servir, de amar, de obedecer. En Romanos 8:14 Pablo dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Cuando usted es guiado por el Espíritu del Señor, no por sus propios deseos, sus inclinaciones, porque a veces podemos tener motivaciones carnales. Escúcheme bien, podemos hacer cosas correctas con motivaciones incorrectas. Pablo está preso, escribe en Filipo. Algunos predican a Cristo por envidia, por contención. Están predicando el Evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice, hey, miren cómo sobre edifican. Porque usted puede hacer un ministerio por mucho tiempo con heno, con paja y hojarasca. Y tal vez el común de la gente no logre discernir la real motivación y usted seguir en su caballo avanzando en lo que está haciendo. Pero llegará un momento en que su obra pasará por la mirada del Señor, el fuego penetrante. Y todo lo que es heno, todo lo que es paja y todo lo que es hojarasca queda a un lado. ¿Sabe qué es eso? Es hacer la obra de Dios en la carne. Porque podemos hacer las cosas, pero aquí estamos mirando en que nosotros debemos discernir, agudizar el discernimiento entre el deseo personal y ¿qué cosa? La dirección del Señor. En Hechos capítulo 16, mira conmigo, Hechos capítulo 16. Mira el verso 6. Atravesando Frigia, Hechos 16:6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, este es Pablo y su equipo, le fue prohibido, esto es a Pablo, por el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Qué dice? Hablar la palabra, ¿en dónde? ¿Cómo es posible que Dios prohíba que su hijo, el gran evangelista, predique qué cosa? La palabra. Pablo tenía intenciones moviéndose hacia Asia. Dios no lo quiere llevar hacia Asia. Dios lo quiere llevar hacia Europa. Mira lo que dice el verso siguiente. Y cuando llegamos a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué? El Espíritu no se lo permitió. ¡Ey! ¿Cuándo fue la última vez que Dios le dijo? No. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dijo? No más. Por ahora, no. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Ah? ¿Qué debe hacer el Hijo de Dios? Seguir su propio
deseo o hacer qué cosa? La voluntad de Dios. Mira lo que dice. Y pasaron junto a Misia y descendieron a Troas. Y en verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Verso 10, cuando vio la visión, enseguida ¿qué? Procuramos partir para Macedonia. ¿Qué vemos acá? Sensibilidad a la dirección del Señor. En Efesios 5:10 se nos enseña que debemos buscar lo que agrada a Dios, no lo que nos agrada a nosotros. Buscar esa decisión. ¿Cómo usted toma la decisión de seguir la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los principios que usted aplica para discernir, para decidir, para saber qué es lo correcto, qué es la voluntad de Dios en su vida? Mira qué proverbios, y lo citábamos en algún mensaje, capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová, ¿de qué? ¿De qué? De todo tu corazón. ¿Qué significa? ¿Sabe qué significa la palabra fiarse? ¿Sabes qué grafica subirse en la espalda de alguien? Mis hijos, acá está uno de ellos. Cuando eran pequeños les encantaba subirse, encaramarse sobre el papá para poder llevarlo. Ayer me decía mi hijo Jeremy, el menor pero el más alto: papi, ya no nos puedes hacer lo que nos hacías antes, ¿eh? Y seguro que no, les gusta ir al gym y hacer ejercicio y tener fuerza. Pero fiar significa, llévame ¿qué? En tus brazos, apapáchame. Upa decimos los chilenos, llevar en alza. Fíate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? Todo mi ser interno. Aunque no sea lógico, aunque no sea lo normal, aunque no sea, Señor, no entiendo, no importa. Da 7 vueltas a Jericó. Esa es la misión. Y por lo general, los caminos de Dios no son ¿qué cosa? Nuestros caminos, ni tus pensamientos, los pensamientos de Dios. Te toca a ti. Fíate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón. Y mira la advertencia. Proverbios 3, verso 6. Y no te apoyes en tu propia prudencia. La prudencia es importante. Es coherente, es consecuente, es lógica. Una persona imprudente cometerá siempre ¿qué? Torpeza. Pero aún sobre eso, Dios me dice, aprende este principio. ¿Cuál es el principio? Agudicemos el discernimiento entre los deseos personales y la dirección ¿de quién? Del Señor en nuestras vidas. Uno más, acepta la dirección divina en el diario vivir. Cuando Dios te dice, corrige eso. Cuando Dios te dice, cambia eso. ¿Qué debes hacer? Cuestionar. ¿Sabe que no tenemos opción los hijos de Dios? Porque vivimos bajo ¿qué? Comando. ¿Qué le ocurre a un soldado que no obedece a la primera? Su general, su superior, no está a la segunda. Si no obedece a la primera, calabozo. Y si sigue en desobediencia, juicio marcial. Porque está ¿qué? En rebeldía delante de Dios. Salmo 143, 10. Me encanta. Abre tu Biblia y míralo, por favor. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres ¿qué cosa? Mi Dios. ¿Qué está diciendo el salmista? Señor, yo quiero hacer tu voluntad porque no hay nada más importante en esta tierra que tu persona. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Sabes que a veces, Salmo 143, 10, esa tierra de rectitud es un desierto? Dios sacó a la nación de Israel. No se lo llevó por el camino corto. 4 días, supongamos una semana, bordeando el Mediterráneo. ¿Por dónde los llevó? Por el desierto. ¿Y por qué los llevó por el desierto? Para probarlos. Y tal vez tú estás hoy en el desierto. Aquí está el principio. ¿Cuál es el principio? Acepta la dirección
divina, ¿en qué? En el diario vivir. Job 34:32. Marca ese texto en tu Biblia. Job dice así: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Pero no le pidas a Dios, muéstrame tu voluntad. Muéstrame dónde tengo que cambiar. Si no hay de parte de ti, ¿qué cosa? La disposición para hacerlo. Aprendamos a discernir entre lo urgente y lo importante. Asimilemos que las prioridades de nuestra vida no son nuestros ideales. Agudicemos el discernimiento entre el deseo personal y la dirección de Dios. Aceptemos la dirección divina en el diario vivir. Y por último, aprópiate de la escuela de prioridades, de la palabra de Dios en la vida, de la escala de valores, de prioridades que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuáles son nuestras prioridades más importantes? Eso lo dijo Dios a la nación de Israel. Debes amarme a mí, debes instruir a tu familia y debes ser respetable en la congregación. 3 principios. Primero es ¿quién? Dios. Segundo es la familia. Y tercero es el ministerio. Yo me he equivocado. Hubo un tiempo que para mí, mi vida, solo era el ministerio. Y correr, y correr, y correr. Y estaba acá. Y el lunes enseñaba, tenía clases en un sector. El día jueves tenía clases en otro sector. El día martes hacía visita, el miércoles tenía culto de oración y el viernes tenía culto de estudio bíblico y casi todos los sábados estaban ocupados. ¿Y para qué decir el domingo? Hasta que tuve que detenerme. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo perder un ministerio y recuperar otro. Pero yo no me puedo dar el lujo de perder mi familia y decir mañana qué. Yo recupero otra. Cuando usted vuelva a casa hoy, vuelva un hombre diferente. Vuelva un hombre con carácter. Vuelva un hombre que ame al Señor. Y si Dios te habla, obedece. Obedece. Estaba en Sudamérica y me invitaron a predicar a un seminario bíblico. Y el Señor puso en mi corazón un tema que he predicado un par de veces en 1 Corintios capítulo 10. Se llama presunción es antes de la caída, donde Pablo dice lo siguiente: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es un tema de confrontación. Después de orar, vi una reacción en el auditorio. Habían profesores, alumnos. Y la reacción después del mensaje, me sentí un impacto. Algo, me di cuenta que algo no... ¿Viste como cuando uno a veces dice algo y como que ese algo no le gustó bien a la otra persona, pero no te lo dicen? De camino a casa, la persona que me llevó me dice: tengo que decirte algo. Tú no lo sabías. Nadie lo sabía. Pero uno de los profesores de más años, uno de los misioneros de más años que trabaja acá en la facultad y en el colegio, tenía una vida ilícita por más de 7 años con otra mujer. Profesor, instructor, misionero. Claro, por eso cuando toqué ese tema, hubo que. Algo estaba pasando. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero si hoy hay decisiones que tienes que tomar. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis más vuestro corazón. Yo sé cuál es mi parte. ¿Usted sabe cuál es la suya? Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Mientras tienes la cabeza inclinada y ojitos cerrados, permíteme hacerte unas preguntas. ¿Tienes valores espirituales? ¿Tienes valores? ¿Son bíblicos? ¿A qué estás dedicando
tu vida? ¿Qué es prioridad? ¿Le estás dando a Dios el lugar que corresponde en tu vida? ¿Le estás dando a la familia el lugar que corresponde en tu vida? ¿Le estás dedicando a la obra del Señor el lugar que le corresponde? Ya que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?